tiene que ver Bob Dylan con Homero? ¿Por qué los periodistas andaluces disimulan su acento cuando dan los informativos en televisión española? ¿Nos importa lo más mínimo que Arturo Pérez Reverte se pire de la RAE? Spoiler, no. Todas las respuestas a esas preguntas en este vídeo. Estos días he estado leyendo Panza de burro, de Andrea Abreu, una novela sobre la amistad y el amor platónico entre dos niñas de los 2000, de la que, obedeciendo mi propia norma de no desvelar demasiado sobre los argumentos de las obras, no te contaré más. Si quieres, te la lees. Porque de lo que yo vengo a hablarte es de todas las reflexiones que me ha suscitado el lenguaje utilizado aquí en Panza de burro, porque esta novela está escrita en canario, que es el dialecto del español que se habla en las Islas Canarias, la tierra de Andrea Abreu. En realidad esto no es del todo así, porque Andrea Abreu no ha escrito Panza de burro siguiendo las normas que dicta la Academia Canaria de la Lengua, sino que la ha escrito en el canario que se habla en su pueblo, en Icod de los Vinos, en Tenerife. Y si ya me apuras más, en el canario de su barrio, de Los Piquetes, que es también donde se desarrolla la acción de la novela. Pero hay más, porque esta novela no solo está plagada de canarismos y de modismos, tanto de Canarias como de Tenerife, de Icod de los Vinos y de Los Piquetes. En Panza de burro, Andrea Abreu hace muchísimo más con el lenguaje. Por ejemplo, Andrea Abreu escribe extranjerismos tal y como suenan en el lenguaje oral. ¿Tú cómo pronuncias esto? Yo digo sándwich, pero si me tuviera que atener a las normas de la Real Academia Española, debería escribirlo así. Bueno, pues Andrea Abreu, en Panza de burro, escribe esto tal y como lo pronunciaría ella en voz alta, sándwich. Y en vez de 7-Up, escribe 7A, y en vez de Game Boy, escribe Game Boy, o escribe sexy en vez de sexy, aunque bueno, mi palabra favorita de todas las de la novela, debido al vínculo emocional que me une al objeto que designa, es messenger. Andrea Abreu escribe algunas palabras del español tal y como sonarían pronunciadas con acento canario. Por ejemplo, huevos, césped, construcción, huerta o bujeros. También escribe algunas contracciones tal y como sonarían en el lenguaje oral canario. Mi niña, ella sabe de esas cosas, cintasiva, pol culo, cuarto baño, niños chicos. Se salta también algunas normas de puntuación. Por ejemplo, Andrea Abreu no escribe los signos abiertos de interrogación y exclamación, sino que solo coloca los que cierran las frases. También hay capítulos enteros que carecen de puntuación, aunque en alguna entrevista que le han hecho a Andrea Abreu, ella dice que esto no obedece tanto a una voluntad de transgredir el lenguaje, sino más bien a que quiere que ese capítulo concreto se lea con un cierto ritmo. En una entrevista que le hicieron a Andrea Abreu en Carne Cruda, ella decía que hay muchísima gente que le pregunta que por qué hace todo esto, que si es que no sabe escribir. Y ella no se cansa de repetir que sí, que claro que sabe escribir según la norma, pero que en esta novela ella tenía el objetivo de acortar la distancia que existe entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y que para lograrlo no podía ceñirse a las normas del español estándar y tampoco del canario culto, que es el que se recoge en el diccionario canario de la lengua. Lo único que podía hacer Andrea Abreu para lograr su objetivo era introducir en la novela palabras incorrectas para todos los diccionarios, porque tú y yo, amiga, cuando hablamos, cuando nos expresamos oralmente, a no ser que estemos dando una conferencia en las Naciones Unidas, nos saltamos a la torera los diccionarios, la gramática y todo lo demás. Ya sabrás, porque lo habrás estudiado en el cole, que la lengua escrita tiene sus normas de ortografía, de gramática, de sintaxis y todo eso, y que según nos han insistido hasta el agotamiento, debemos respetar esas normas. Y claro, como consecuencia de esto, es muy infrecuente, es muy raro leer obras literarias en las que los autores y las autoras quebrantan la norma del lenguaje escrito, porque esos autores, esas autoras han aprendido a obedecerla y a seguirla ciegamente como si fuera el Mesías. Incluso en la grandísima mayoría de ocasiones, los escritores, las escritoras renuncian a escribir en la variedad dialectal que hablarían sus personajes si fueran seres humanos de carne y hueso, y se pasan al español culto o al español estándar del registro escrito. Y claro, pues luego sucede que los lectores no estamos acostumbrados a encontrar formas dialectales o propias del registro oral en la literatura, y cuando sucede, cuando las encontramos, como en Panza de burro, pues nos sentimos extrañados, o nos incomoda, o nos fascina, como me ha pasado a mí con esta novela. Bueno, pues después de mi investigación, yo creo que aquí juegan dos factores. En primer lugar, el prestigio de lo escrito sobre lo oral, y en segundo lugar, la imposición de un dialecto concreto sobre el resto de dialectos.
Actualmente está súper extendida la idea de que el lenguaje escrito es superior al hablado, es más prestigioso. Si sabes hablar pero no sabes escribir, pues eres un pringao. Esto se piensa sobre todo por un sencillo motivo, y es que mientras que aprender a hablar es un proceso natural, para aprender a escribir te tienen que enseñar. Incluso aunque te dejaran solo con los monos y fueras un niño de la selva toda tu vida, podrías emitir con la boca ciertos sonidos, aunque nunca llegaran a ser verdaderas palabras. En cambio, la lengua escrita precisa de un proceso de aprendizaje, y ya sabes que, según la cultura en la que nos han educado, lo que te cuesta esfuerzo es lo más valioso. Si algo te sale así de forma natural, como por ejemplo el habla, la emisión de sonidos, pues eso no tiene mérito. Por eso, entre otros motivos, solemos pensar equivocadamente que la escritura es superior a la oralidad y que ha sido ella la que nos ha conducido a ser civilizaciones muy avanzadas a nivel político, a nivel económico, y que por tanto los pueblos que no conocen la escritura, que no la utilizan, que todavía los hay, son inferiores. Esto de que la escritura nos ha hecho unos cracks de la civilización ni siquiera es así, porque la escritura fue solo un primer paso. Lo que verdaderamente revolucionó el mundo fue, por una parte, la invención de la imprenta y, por otro, el uso del papel como soporte para la escritura. Pero bueno, de hecho, durante muchos siglos la escritura se denostó y se consideraba inferior a la palabra hablada, a la oralidad. Por ejemplo, cuando se empezaron a poner por escrito poemas épicos como la Ilíada y la Odisea de Homero, que hasta entonces se habían transmitido oralmente, hubo muchos sabios, entre ellos Sócrates, que seguían defendiendo la oralidad frente a la escritura, porque pensaban que la llegada de la escritura, su generalización, su democratización, nos haría tontos, nos haría desmemoriados. Claro, hasta ese momento esos poemas épicos, los discursos también que luego pronunciaban en el ágora, habían tenido que ser memorizados palabra por palabra, y el poder poner por escrito todo eso en tabletas de barro o en papiros haría que ese tesoro principal y valiosísimo para las personas, que era la memoria, ya no sirviera para nada. Pues anda que si Sócrates hubiera conocido Google, ni te cuento. En el año 2016, cuando se le concedió el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, muchos pusieron el grito en el cielo, porque es que eso no es literatura, literatura se escribe, no se canta. Pero como dice Irene Vallejo en su ensayo El infinito en un junco, que por cierto te recomiendo muchísimo, ese Nobel de Literatura a Bob Dylan era lo más antiguo del mundo, porque lo que se estaba haciendo era conceder un Nobel a la oralidad, a todos esos poetas que se unificaron bajo el nombre de Homero, a todos esos bardos que recitaban los poemas épicos en las plazas de las polis griegas. Yo aplaudo ese reconocimiento institucional a la oralidad. ¡Claro que sí! Acabemos con la supremacía de la escritura de una vez. De hecho, para que veas lo absurdo que es considerar que lo escrito es superior a lo oral, te diré que nuestras lenguas romances, el español, el catalán, el gallego, el francés, el italiano, no proceden del latín culto, que era el propio de la literatura, sino del latín vulgar, que era el oral, el que se hablaba en las calles. Pero esta concepción de que lo escrito era superior a lo oral se fue fortaleciendo a lo largo de los siglos, hasta que a finales del XIX los literatos, los estudiosos, por fin empezaron a interesarse por la lengua hablada, por la lengua popular. Y de hecho, ahí tenemos a los realistas naturalistas intentando plasmar en sus obras cómo hablaba la gente real, la gente de la calle, toda esa gente a la que hasta ese momento, vamos, es que ni se dignaban a saludar. Pero para ese entonces era demasiado tarde. Por mucho que la lengua oral empezase a interesar, ya había sucedido algo clave, que era que la lengua escrita se había establecido como la de mayor prestigio y por tanto las normas gramaticales se fijaron a partir de la lengua escrita, no tuvieron en cuenta la lengua oral. Por este primer motivo nos choca muchísimo cuando el registro oral se cuela en el escrito, y no nos choca tanto cuando leemos palabras sueltas que provienen de la oralidad, como por ejemplo podrían ser guay o influencer o postureo, sino que más bien nos resulta extraño cuando la oralidad modifica lo escrito, como es el caso de Sangui o Game Boy. Lo escrito es tan prestigioso, tan sagrado, que tenemos la sensación de que modificarlo a nuestro antojo, sin seguir una norma dictada por una academia, es un sacrilegio, es una herejía, es un pecado mortal. Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de las radios y televisiones de ámbito nacional es que todos los periodistas, todos los presentadores hablan como se habla en Madrid. De pequeña me chocaba muchísimo cuando, por ejemplo, le hacían una entrevista informal a un presentador de informativos que cuando estaba dando las noticias hablaba así: ayer los mercados en España cayeron en un 5%. El turismo en nuestro país se mantiene estable. Y de repente en esa entrevista informal, el presentador de informativos empezaba a hablar así: es que yo soy andaluz, y yo. O es que yo soy de Albacete,
muchísimo bueno. O es que yo soy valenciano. Perdona los acentos, pero es que se me dan fatal, ya lo sé. De repente mi mente cortocircuitaba porque me daba cuenta de que esas personas en su vida normal, cuando no estaban dando los informativos delante de 2 millones de personas, hablaban como se habla en su pueblo, en su región, en su comunidad autónoma. Entonces me preguntaba yo, ¿por qué no podían hablar con su acento genuino mientras presentaban los informativos? Bueno, pues esto es algo que yo me sigo preguntando hoy en día y que sinceramente no entiendo. Desde luego no es porque el español de Castilla-Madrid sea mejor que el de Aragón o el de Andalucía, aunque a base de comérnoslo con patatas en los medios de comunicación hayamos llegado a creer que sí, que es mejor, que es más correcto. Esto en realidad es una pescadilla que se muerde la cola. Si desde Madrid, que es el centro cultural y económico del país, se está difundiendo a través de los medios y de las instituciones cierta manera de hablar, nosotros, en nuestras regiones, con nuestros dialectos, poco a poco iremos creyendo que esa es la manera correcta de hablar y trataremos de imitarla en detrimento de nuestro propio acento, de nuestra variedad dialectal, y por tanto nosotros también estaremos contribuyendo a reforzar la percepción de que la forma de hablar del centro de España es la mejor, es la más correcta. Es verdad que a algunos profesionales del audiovisual o de otros sectores en los que de forma habitual se tiene que comparecer públicamente, se les permite utilizar su acento, digamos, regional. Pienso, por ejemplo, en David Broncano o en Toñi Moreno, en Ignatius Farray. Pero en esos casos yo creo que esto se debe a una de estas dos razones. O porque esa persona despunta por otros motivos que hacen que ese acento sea como el precio a pagar para disfrutar por el resto de su talento, porque además ese acento puede incluso llegar a formar parte de su personalidad, de su marca personal como comunicador. O porque esa persona ya ha conseguido un gran prestigio y por tanto como que puede permitirse hablar con su propio acento, porque es que además de ahí ya no le va a mover nadie. Pues bien, lo que hoy en día en España llamamos español, en realidad es el dialecto castellano que se desarrolló en Castilla durante la Edad Media y que por unos motivos y otros se fue extendiendo a lo largo de la península ibérica y se impuso como lengua de cultura. Y en resumidas cuentas, el castellano es el dialecto que hoy consideramos estándar y por tanto el que adoptamos cuando nos llaman de Telecinco para que vayamos a ser reporteros al Sálvame o a lo que sea que se haga en Telecinco. Yo, por ejemplo, soy de Valencia y esto supone una complejidad añadida puesto que no hablo solo español, también hablo valenciano y por tanto mi español va a estar influido por el valenciano tanto a nivel fonológico como a nivel de léxico. Pues bien, por mucho que yo sea de Valencia, si a mí un día me dicen que me contratan para copresentar Página 2 con Óscar López, que ya me gustaría a mí, seguramente tendré que adoptar la forma de hablar de los madrileños, que es ese dialecto castellano que ya hemos asimilado al español. La propia Andrea Abreu, la autora de Panza de Burro, dice que cuando se mudó a Madrid desde Canarias vivió durante mucho tiempo sintiendo vergüenza por esta idea preconcebida de que el canario no puede utilizarse en contextos oficiales, por ejemplo, cuando vas a hablar a la administración o cuando estás en tu puesto de trabajo y bueno, ya no te digo para escribir una obra literaria. Por eso, cuando en una obra de ficción leemos formas dialectales que no pertenecen al castellano, nos choca, nos extraña, porque estamos acostumbrados a leer en esa variedad dialectal, en el castellano, que se ha impuesto sobre el resto de dialectos peninsulares y no peninsulares, que son muchísimos. Como ya te he dicho, la lengua tiene sus normas y a las personas en general, y por mucho que vayamos de rebeldes, nos encantan las normas. Las normas nos guían, nos indican qué cosas podemos hacer que serán aceptadas, que estarán bien vistas por el resto de seres humanos que nos rodean. Las normas fijan límites invisibles, pero a veces esos límites pueden empezar a resultar demasiado asfixiantes para lo que está sucediendo en el mundo real, en el mundo tangible. Y eso pasa también con el lenguaje escrito. Gabriel García Márquez lo decía, el español es una lengua que desde hace tiempo no cabe en su propio pellejo. Él abogaba por asesinar la ortografía, por transgredir sus límites, y desde luego no ha sido el único escritor que ha defendido que lo escrito no debería ser sagrado, que debería poderse modificar. También lo hizo en su momento, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez. Él defendía que la escritura debe parecerse al lenguaje oral, es decir, que debemos escribir como hablamos y no al revés. J.R. era famoso por prescindir de las G cuando expresaban este fonema, que hace el mismo sonido que la J, por tanto él sustituía las Gs por las Js. Él escribía gente y ágil, por ejemplo. Luego a veces también usaba la S en vez de la X, o se comía algunas consonantes, como por ejemplo la P en septiembre. J.R., por cierto, dijo que no a la RAE cuando le propusieron ser académico de la lengua. ¿Por qué será? El español no es el único idioma que establece como estándar una variedad concreta. El catalán también lo hace con la variedad que se habla
novela en Barcelona y alrededores. Las capitales, ya sabes, siempre imponiendo. Y tampoco se queda atrás a la hora de sacralizar lo escrito, que no puede ser contaminado por lo oral. Por favor, no, lo oral es el demonio. Pues bien, no sé si conoces a María Climent. Ella es una escritora en lengua catalana que en 2019 publicó su primera novela, Gina, y en esta novela ella introduce de forma consciente y deliberada términos y usos del catalán propios de su zona geográfica, que es el delta del Ebre, porque al igual que en Badajoz no se habla el mismo español que en Cáceres, por mucho que sean ciudades que comparten comunidad autónoma, en el norte de Cataluña no se habla el mismo catalán que en Barcelona, y en el delta del Ebre, al sur de Cataluña, no se habla el mismo catalán que en Barcelona tampoco. En Gina, María Climent, en vez de escribir orella, oreja, escribe aurella, que sería la manera en la que en su zona se pronuncia la palabra orella, igual que Andrea Abreu escribe huevos en vez de huevos. También en vez de clar, escribe claro, que es un castellanismo que ni siquiera es correcto en el registro oral, pero que los hablantes utilizan igualmente. O por ejemplo, utiliza el artículo lo en vez del artículo el, que no es incorrecto, pero sí que es exclusivo de algunas variedades del catalán, por ejemplo, de la variedad que habla María Climent. Hay otros autores que han llevado sin complejos a la literatura su variedad dialectal y transcripciones de lo oral. Por ejemplo, está Víctor Ramírez. Yo no lo he leído, pero lo conozco porque Andrea Abreu lo cita repetidamente en entrevistas que le hacen, porque como ella es canario y escribe en dialecto canario. También están, por ejemplo, Rita Indiana o Arelis Uribe, que son dominicana y chilena respectivamente, y que en sus libros trasladan el lenguaje de la calle sin estandarizarlo excesivamente y tampoco sin ajustarse necesariamente a las normas de una academia de la lengua u otra. Y luego hay una autora muy interesante, a la que quizás hayas leído, que es Cristina Morales, que en el año 2019 ganó el Premio Nacional de Narrativa con la novela Lectura Fácil. Bueno, pues si has leído a Cristina Morales sabrás que ella en sus obras recurre a ciertas normas que todavía no tienen la aprobación, por así decirlo, de las academias de la lengua. Por ejemplo, ella prescinde en muchos pasajes de toda la puntuación o de algunos signos de puntuación, o recurre al lenguaje inclusivo, por ejemplo, a través del desdoblamiento, que es decir, nosotros y nosotras, en vez de utilizar el masculino genérico nosotros, o utilizando, por ejemplo, el femenino genérico, por decirlo así, que es cuando estamos hablando de un grupo mixto de hombres y mujeres, decir ellas en vez de ellos, independientemente de que haya más hombres que mujeres. Cristina Morales ha dicho muchas veces que el lenguaje es una institución más del poder y que transgrediendo sus normas, hablando y escribiendo mal, por así decirlo, estamos atacando a ese poder. En una entrevista a Infolibre, ella dice: no hay que tener miedo a ser una terrorista del idioma. Es importante reconocer que hablo el mismo idioma que me domina y a partir de ahí innovar sin miedo a escribir mal. Y lo cierto es que escribir quebrantando las normas del lenguaje hace mucha pupa a algunos. Por ejemplo, a nuestra honorable Real Academia Española de la Lengua. ¿Tú sabías que la RAE se creó en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, acá Marqués de Villena? Yo, hasta que me puse a investigar sobre toda esta movida, tampoco lo sabía. La RAE se fundó para velar por el buen uso de la lengua, signifique eso lo que signifique, y hoy en día tiene este principal objetivo: velar porque la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad. No sé yo si con esto de no quebrar su esencial unidad se están refiriendo en realidad a no dejar de imponernos el dialecto castellano como lengua estándar, ¿eh? También te lo digo. Teóricamente la función de la RAE no es hacer de policía del lenguaje, no es estar ahí diciendo esta palabra se admite, esta palabra no se admite. Lo que teóricamente tienen que hacer es recoger los usos y las palabras que los hablantes ya estamos utilizando en nuestro día a día. Por eso, por ejemplo, la RAE recoge selfie, o recoge chumino, o recoge brunch. No porque todos los domingos Javier Marías se despierte con ganas de comerse un brunch y se lo quiera poner más fácil a sí mismo admitiendo esta palabra en el diccionario, sino porque tú y yo utilizamos esa palabra y la ponemos como hashtag de Instagram. Entonces los académicos y académicas ya al final han tenido que decir: bueno, venga, pa'lante, aceptamos brunch en el diccionario. Pero esto es así un poco cogido con pinzas, porque en realidad a los académicos les cuesta mucho menos recoger una palabra, recoger un uso, si lo han leído 2 veces en 2 textos literarios distintos, que si lo han escuchado 80.000 veces por la calle. Vamos, que si quieres que la RAE recoja la palabra machirulo, pues habla con 3 amigos novelistas que tengas, si puede ser hombres, convéncelos para que cuelen en sus próximas novelas la palabra machirulo y ya lo tienes hecho. Mucho más eficaz que utilizar esa palabra todos los días de tu vida en conversaciones habladas, que ya sabes que las palabras se las lleva el viento. De nuevo, ¿qué tenemos aquí?
la primacía de lo escrito sobre lo oral. Y por otro lado, esa norma que supuestamente creamos los hablantes muchas veces tarda años y años en ser recogida y validada por la RAE. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el caso del lenguaje inclusivo, que vamos, es que los académicos se han negado a ratificarlo por activa y por pasiva. Ellos siguen ahí, anclados en su masculino genérico, en su género neutro, y de ahí no hay quien los saque. Fíjate dónde ha llegado el supuesto debate, la polémica, que Arturo Pérez Reverte amenazó con dejar su sillón de académico de la RAE si la academia aceptaba revisar la Constitución española y adaptarla al lenguaje inclusivo. Pues hijo mío, vete. ¿Tú te crees que alguien te va a echar de menos? Vale, ahí tienes la puerta de la RAE. ¿Pesa? Yo te ayudo a abrirla. Normalmente consultamos la RAE cuando tenemos dudas sobre el lenguaje, pero ¿qué pasa cuando su diccionario no recoge nuestro léxico dialectal o regional, o cuando no se hace eco de lo que está sucediendo con el lenguaje oral y escrito que manejamos en el día a día? Pues lo que sucede es que ya no nos fiamos tanto de vosotros, amigos académicos. Pero claro, ¿cómo nos vamos a fiar de una institución que admitió a la primera mujer académica, Carmen Conde, en 1978 y que desde entonces solo ha admitido a 10 mujeres más y ninguna de ellas presidenta? ¿Cómo nos vamos a fiar de la RAE si rechazó 3 veces a Emilia Pardo Bazán diciéndole que las mujeres no pueden formar parte de este instituto? El lenguaje moldea nuestro pensamiento y por tanto moldea nuestra manera de ver el mundo. Y yo no sé por qué, pero tengo la sensación de que hay algunas personas que no les viene muy bien que los hablantes estemos modificando ciertos usos del español, no sea que creamos que puede haber académicas, además de académicos, y que si utilizamos vosotras en vez de vosotros, las mujeres nos vengamos arriba y nos convenzamos de que podemos quitaros la mayoría en una institución de poder. Como dice Andrea Abreu, el español neutro no es neutro, es el español de la parte que tiene el poder político y económico. A estas alturas, ¿yo qué quieres que te diga? Pues que me pongo en las manos de Andrea Abreu y de Cristina Morales y de Juan Ramón Jiménez más que en las manos de cualquier académico de la RAE, pero vamos, con diferencia. Por todo esto que te he contado, yo me hago muchas preguntas y muchas reflexiones. ¿Las normas actuales del lenguaje escrito son las mejores que podemos tener? ¿Son inmutables o las podemos transgredir? ¿Avanza la norma al mismo ritmo que nuestro lenguaje oral y escrito? Y no solo en la literatura, sino también en espacios como por ejemplo Internet. Vivimos en un mundo en el que las fronteras lingüísticas se difuminan y en que lo escrito empieza a oralizarse, se oraliza cada vez más. Lo vemos cada día en los WhatsApps que nos enviamos, en Instagram, en Twitter. Vamos, es que ya no nos escribimos con palabras, nos escribimos con dibujitos. Por tanto, ¿tiene sentido seguir creyendo que lo escrito es superior y que no se puede tocar? ¿Por qué cuando escribimos literatura o cuando presentamos el informativo no podemos utilizar nuestra variedad dialectal con todo lo que ello implica a nivel fonológico y a nivel léxico en vez de la variedad castellana, conocida hoy como español? Hay otra cosa muy curiosa en Panza de Burro, que es que la editora de este libro, Sabina Urraca, que también es escritora, cuenta en el prólogo de la novela que tomaron la decisión, ella y Andrea Abreu, de no incluir en el libro un glosario de términos canarios, porque lo que pretendían era que el lector, la lectora, fuera desentrañando él mismo, ella misma, los significados de esos canarismos a medida que leía. Igual que cuando leo Rayuela, yo como valenciana voy captando gracias al contexto lo que Cortázar me quiere decir cuando escribe canilla o cuando escribe clochard, que es un argentinismo y un galicismo, respectivamente. Y te digo una cosa, igual que yo no tuve ningún problema para entender Rayuela de Cortázar, tampoco he tenido ningún problema para entender Panza de Burro de Andrea Abreu. Al igual que no me cuesta entender a un andaluz cuando me habla en andaluz o a un menorquín cuando me habla en catalán balear, siendo yo valenciano parlante. Yo no vengo a proponer nada porque yo no tengo nunca nada que proponer. Yo lo único que quería era reflexionar de todo esto contigo, plantear preguntas, por supuesto, recomendarte Panza de Burro de Andrea Abreu y también animarte a que saques tus propias conclusiones cuando te topes con textos literarios con una fuerte presencia de lo oral o que están escritos en una variedad dialectal distinta a la tuya. Si todo esto te ha aportado algo in your life, please, dale a me gusta, compártelo con las personas a las que creas que esto les puede gustar, suscríbete a Léeme, por favor, dale a la campanita, porque si no, YouTube no te avisa cuando subo vídeo y eso está fatal, muy mal YouTube. Y también déjame en los comentarios
que otros autores y autoras se atreven a saltar por encima de la norma de la RAE o de la Academia de la Lengua que sea y utilizan su variedad dialectal sin ningún complejo o introducen lo oral dentro del registro escrito y todo esto. Y cuéntame por supuesto qué opinas de todos los melones que he ido abriendo a lo largo de este vídeo, porque yo creo que entre todos y todas y todes podemos formar aquí un debate bien interesante. Y ahí lo dejo. Que seas feliz. ¡Adeu!